Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y hoy les tengo un ¿sabías qué? Hoy, 17 de mayo, es el Día Mundial del Internet, según la ONU, en donde podemos estar agradecidos por este avance en la humanidad, que sin duda cambió el comercio, la educación, el gobierno, la salud e incluso la manera de relacionarnos. Dicen que cambió hasta la familia y la sociedad, ¿no? Se ha comentado que el Internet es uno de los principales cambios que ha hecho la manera en cómo interactúa la sociedad. Y la verdad es que sí, ha sido muy interesante. De hecho, nuestros hijos ya no invitan a fiestas, ¿no? Te invitan a un house party que ya es por Internet. Y bueno, gracias al Internet, al invento del Internet como tal, también podemos tenemos estos eventos que son de Hagamos un Trueque, que lo podemos hacer desde Tamaulipas, desde Mérida, desde Tijuana o desde cualquier parte de la Ciudad de México o de Latinoamérica, podemos estar conectados y compartiendo conocimiento. Así que muy interesante, hoy es el día del Internet, así que lo único y mi consejo es que el Internet no separe a las familias, al contrario, que las una. Y bueno, el día de hoy, Octavio, me dicen que tienes un dato peque del trueque muy interesante. Así que, ¿qué tal si lo compartes con nosotros? Isa, no se oye el dato peque. Compartir el sonido de la computadora. Bueno, ahorita ya saben, el enanito del internet, yo creo que dijo, oigan, hoy es el día mundial del internet, pero para que digan también que existo, aparece siempre un enanito del internet. Y bueno, mientras queremos compartirles, esta semana va a estar muy interesante, tenemos temas que no se pueden perder. Isa, por lo menos dame un avance, ¿qué vamos a tener esta semana en Hagamos un Trueque? Un trueque. Del 17 al 20 de mayo tendremos al Dr. David Merino Telles, coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Este 17 de mayo con el tema Compliance en materia de subcontratación, Outsourcing. El 18 de mayo tendremos al maestro Ricardo Méndez Castro, líder de consultoría en Teles Asociados, director académico de Trader Law College, CUEG, Baja California y presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, con el tema Aspectos prácticos del compliance aduanero. El 19 de mayo tendremos al maestro Antonio Ávila, director asociado de Comercio Exterior en JA del Río, con el tema Los 10 mandamientos para un compliance exitoso en comercio exterior. Y el 20 de mayo nos acompaña el licenciado Alejandro Alcalde, director America's Trade Compliance en Flex, con el tema Compliance en un ambiente volátil e incierto. No te pierdas esta semana del Compliance y recuerda que puedes ver todas nuestras transmisiones en vivo a través de Zoom, YouTube y Facebook. También puedes encontrar todos los audios de nuestras pláticas a través de nuestro podcast. Búscanos como Hagamos un Trueque en cualquiera de estas plataformas. Ahora sí voy a poder dar el dato peque del trueque, porque les preparé un dato peque del trueque, pero ¿qué creen? Es un dato peque del trueque histórico. O sea, no es cualquier cosa, sino tratamos de irnos exactamente a la historia y encontramos, no sé si estén viendo mi pantalla, en este segundo, denme un segundo, que tengo muchas cosas abiertas, pero seguramente ahí está listo. ¿Ya se ve bien, Vista Carballido? Listos con el dato peque del trueque histórico. El dato peque del trueque histórico. En plena Guerra Fría, lograr que un producto americano penetrase en el mercado soviético era casi imposible. Sin embargo, el presidente Eisenhower consideraba que la forma de vida al estilo americano
podía ser un gran caballo de Troya que acabase propiciando la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, antes URSS. El 24 de julio de 1959 se organizó en Moscú la Exhibición Nacional Americana, en la que se quiso mostrar al público ruso las maravillas del capitalismo en forma de sus productos de consumo. Disney, IBM o Pepsi fueron algunos de los gigantes que se desplazaron a la URSS para mostrar sus productos y la cultura americana. La importancia del evento fue tal que Eisenhower envió a su entonces vicepresidente Richard Nixon, donde se encontró con el primer ministro soviético Nikita. El director de operaciones internacionales de Pepsi, Donald Kendall, notó que el líder soviético Nikita se secaba el sudor de la frente y decidió ofrecerle un vaso de Pepsi. El resultado fue una campaña publicitaria fantástica para la marca. Sin embargo, Kendall tardó 13 años en conseguir que ese momento realmente diera sus frutos. Logró cerrar un acuerdo histórico según el cual el gobierno soviético se convertiría en el distribuidor exclusivo de Pepsi en la URSS. Así, el 16 de noviembre de 1972, Pepsi se convirtió en el primer producto americano en comercializarse en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ya con la producción en marcha, se abría un gran debate de qué forma iban a pagar a la potencia norteamericana, ya que los sistemas económicos de ambos países eran muy diferentes. El comunismo, el capitalismo y por un lado el rublo, que era una moneda que difícilmente circularía en el mundo capitalista, y el dólar, que era una moneda que no podía circular en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Es cuando se llega al consenso de utilizar, ¿qué creen? El trueque. Al principio el intercambio se hacía con bebida. Pepsi fabricaba su bebida y la comercializaba en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y la compañía americana exportaba de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas vodka Staliznova a los Estados Unidos. Cuando el acuerdo estaba próximo a expirar, el intercambio de bebidas no era suficiente y de nuevo tuvieron que sentarse a buscar una forma de pagarle a Pepsi. Fue entonces cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas dio con la solución. Pepsi recibió como pago, ¿qué creen? 17 submarinos y 3 buques de guerra, con la condición de que se fueran al deshuesadero y se quedaran con las ganancias generadas por la destrucción de los mismos. Pepsi no solo se quedó ahí, ¿qué creen que hizo? Compró nuevos buques petroleros con el dinero y los alquiló, lo que hizo que las plantas de producción de la bebida en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se multiplicaran a lo largo de todo el territorio soviético. En poco tiempo, Pepsi se convirtió momentáneamente en la 7ª flota submarina más importante del mundo. He aquí el dato peque del trueque de hoy, histórico. Pues espero que les haya gustado el dato peque del trueque de hoy. Vamos a empezar con el tema histórico. Lo que hizo que la... Bueno, pues cuando me platicó el dato peque del trueque a mí me gustó mucho, la verdad me pareció muy interesante y aparte de repente esos cambios de look de Octavio están divertidos. ¿No cree, doctor Carvajal, cómo los vio? Yo creo que se parece mucho a los rusos. Algo ha de tener, probablemente alguno de sus antepasados se comió un ruso. Sí, tiene diferentes personalidades. En fin, bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Como saben, el pasado 24 de abril entró en vigor la reforma laboral en materia de subcontratación. Por eso, muchas empresas nos pidieron, algunos de nuestros clientes, oye, platícanos qué va a pasar con la materia de subcontratación, la parte del outsourcing, los cambios que vienen, y para eso invitamos al doctor David Merino Telles. Doctor David, ¿está por aquí? Bienvenido a Hacer un Trueque. Hola, ¿cómo están? Encantado de verles. Hola, Octavio, querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor, a Hacer un Trueque. Y bueno, antes de darle la palabra, me gustaría presentar su semblanza, si me lo permite. El doctor Merino Telles es licenciado en Derecho con estudios de Contabilidad, Derecho Fiscal y Tributario, maestrante en Docencia Jurídica y maestro en Impuestos, doctor en Ciencias de lo Fiscal y postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial,
Doctor honoris causa en Desarrollo Empresarial por el movimiento 1 Million Startups. Más de 600 conferencias impartidas, investigador y participante en programas del CONACYT, la ONU, el BID y el Banco Mundial. Catedrático del doctorado en la Universidad La Salle y en otros programas de posgrado de la Universidad Javeriana en Colombia y Politécnica de Madrid. Autor de los libros Introducción al Derecho Tecnológico e Introducción de Derechos Humanos Digitales, así como de los artículos de investigación El Derecho al Olvido como Derecho Humano de los Contribuyentes en materia de impuestos digitales, Fintech y Comercio Electrónico en México y sus repercusiones en las facultades de comprobación en investigación por parte de la autoridad fiscal. Los smart contracts y el blockchain como instrumento de regulación de las contribuciones estatales y municipales y materialidad de operaciones para efectos fiscales en el ámbito digital, entre otros. Ganador del premio en impuestos en 2014, nombrado líder tributario más influyente en México en 2008 y considerado desde 2004 como uno de los fiscalistas más importantes en México por diversas publicaciones. Ha incubado y acelerado más de 120 proyectos productivos. Es presidente de la Comisión de Entorno y Regulación Digital de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, presidente de la Federación de Egresados de Lasallistas del Distrito México, Sur y Antillas, y miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Actualmente es coordinador académico del Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal y el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Es coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal de la actual legislatura. Autor del proyecto de Ley General de la Economía Datificada y Entorno Digital y asesor del Gobierno Federal en materia de regulación digital. Bienvenido, doctor Merino. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Al contrario, el placer y el gusto es mío. Encantado de compartir y de aprender de todos ustedes, porque yo siempre he dicho que el que lo invitan a dar una charla tiene doble compromiso, ¿no? Uno, el no quedar mal, principalmente aquí con los amigos, y dos, el aprender algo. Yo creo que el que da una charla o comparte un tema y no aprendió nada de los demás es porque no le dio bien. Entonces aquí con muchísimo gusto. Bueno, y te faltó un tema, Daniela. Soy miembro de la World Compliance Association. Ese es importante. Muy de acuerdo. Oye, pues bueno, qué bueno, te quiero saludar, mi querido amigo. Qué bueno que te tenemos aquí. Va a ser un privilegio escucharte. Cuando conversábamos del tema, pues decíamos, vamos a hacer una semana de compliance. Y sabrán que David, bueno, dentro de todas las actividades que desarrolla, la parte académica, de investigación, de desarrollo de talento, de liderazgo, aparte de ser un líder de opinión y alguien que es muy escuchado en la Cámara de Diputados, conversando con él respecto a la reforma reciente laboral en temas de subcontratación, me dijo, pues bueno, yo traigo el tema completito. Y aquí, David, como te comentaba, la mayor parte somos personas involucradas con el comercio exterior y aduanas. Y no somos especialistas en la materia que tú desarrollas de manera talentosa. Entonces, estamos ávidos de saber pues los efectos del compliance, qué vamos a hacer, qué debemos de hacer, hacia dónde vamos, y pues de nueva cuenta agradecerte que estés con nosotros y bienvenido aquí a Hagamos un Trueque. Hombre, pues vamos a darle. Miren, les cuento un poquito. ¿Hasta qué hora tengo, querido amigo? Generalmente es 1 hora, son 45 minutos de charla y 15 minutos de preguntas y respuestas, pero la verdad, siéndote honesto, es el tiempo que te tomes. El doctor Carvajal ha roto récords de 2 horas y cuarto, nos la pasamos muy tranquilos, a gusto, escuchando, y pues realmente todos estamos ávidos de aprender, de entender. Entonces nos tienes el tiempo que tú consideres pertinente. Al final te hacemos algunas preguntas que nos van a hacer llegar a través de YouTube, de Facebook, de Twitter. Nos están siguiendo por redes sociales de TLC Magazine, TLC Asociados, Trade and Law College, pero también de las redes sociales de Concanaco Servitur. Entonces te están escuchando en todos los rincones del territorio mexicano, y el público que te escucha en su mayoría no son especialistas, son más enfocados a tomadores de decisiones, empresarios. Entonces van a estar buenas las preguntas al final, ¿eh? Entonces, espero que estés preparado para resolvernos todas las dudas que tenemos. Pues mira, yo encantado de la vida. De ninguna forma te diría que soy capaz de compararme con el prestigio y
y obviamente la gran capacidad que tiene el doctor Carvajal, que todos lo conocemos, todos los que somos abogados. El que es abogado y no lo conoce, pues quién sabe dónde estudió, ¿no? En qué país estudió. Pero uno de los temas importantes es, haremos el mejor esfuerzo, ¿sí? Probablemente se pregunten por qué estoy dando yo este tema, ¿verdad? Déjenme contarles que mucho del trasfondo de esta reforma en materia laboral, y ojo, yo soy totalmente disruptivo, o sea, me distingo por eso. El que tenga duda, miren, vean mis gafas, para que vean lo disruptivo que de repente soy, ¿sale? O sea, yo veo las cosas un lado cuadradas y otras siempre redondas. ¿Por qué se los cuento? Les voy a compartir una opinión muy personal de la reforma laboral y les voy a dar todas las opiniones que yo conozco. Ustedes quédense con las que más les gusten, ¿ok? ¿Por qué les cuento esto? Porque yo no vengo a explicarles exactamente lo que dice el diario oficial, pues para eso lo abrimos en la computadora y lo leemos. A lo que yo quiero llegar es a explicarles el trasfondo y cómo lo ve David, ¿sale? Que esa es una parte importante. ¿Es válido discrepar? Claro, ¿sí? En la diversidad se genera el conocimiento. Así que siéntanse en libertad de preguntar lo que ustedes consideren. Una cosa es que ustedes pregunten y otra que yo se los pueda contestar, pero haremos el mejor esfuerzo. Entonces, reforma laboral. Bueno, como ustedes saben, en México, y no me voy a ir tan atrás, pero desde hace unos años a la fecha, hemos pasado por 3 esquemas de subcontratación, digamos. Antes de los artículos 15, luego los famosos artículos 15, que son los que se acaban de derogar, y la entrada en vigor de esta nueva reforma. ¿Qué sucedió precisamente con los artículos 15? Los artículos 15 buscaban perfeccionar y permitir la subcontratación laboral de una forma, vamos a decirlo, profesional, pero ajustada a un marco jurídico existente. Inclusive se generó en materia de IMSS un aplicativo para que las empresas de prestación de servicios de personal y de outsourcing pudieran hacer su declaración y pago de contribuciones de seguridad social, pues aportaciones de seguridad social, para decirlo técnicamente. Pero de repente se empezó a generar un abuso, un uso y un abuso de la figura. Diría por ahí, en un ensayo que a mí me gusta mucho, quien quiera, todo esto que les voy comentando, siéntanse en libertad, digo, si hay dudas, digo, y me dejan, les dejo mis datos y con todo gusto les mando los materiales o se los mando a Octavio, ustedes me dicen cómo se hace. Pero hay un ensayo que escribió el maestro Dionisio J. Key, que fue presidente de la NADE, un abogado fiscalista de muchos años. Su ensayo a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal habla de los efectos jurídicos de la simulación jurídica y el fraude a la ley. Y aplica perfectamente para muchas de las cosas que pasaron con esta figura del outsourcing. Se empezó a simular, es decir, yo siempre lo he dicho, la subcontratación no es mala. La subcontratación es buena y es necesaria. Sin embargo, hay que entender que si bien es cierto que todo se puede subcontratar, porque en esta vida yo como empresario todo lo puedo subcontratar, también es importante ver que debe de haber una razón y una necesidad de hacerlo y una lógica empresarial, ¿no? Que ese es un tema importante. Perdón si ven que me agarro las mangas, pero es que me pasó un tema muy feo en la mañana. No sé si les ha pasado que salen corriendo. Salí corriendo literalmente de la casa en la mañana. Se me hizo muy tarde para una reunión. Solo me puse la camisa, el saco lo agarré y me lo doblé aquí en el brazo. Y cuando llegué al carro me di cuenta que no traía mancuernillas. Entonces me puse 2 clips, ahí se los paso el truco. Traigo 2 clips de papel, aquí metidos. Entonces de repente se atora el clip con el saco, aquí con el botón. Entonces de repente siento que me están jalando, pero es que traigo 2 clips de papel aquí. Entonces les cuento, se empezó a generar un tema de simulación. Es decir, los patrones le pasaban los trabajadores a una empresa X, pero eran sus mismos trabajadores. Y esa empresa X le prestaba el mismo servicio que hacía la empresa, pero subcontratado, tercerizado. Esto se provocó también por varios temas adicionales con los cuales, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo. Y repito, aquí estoy hablando como David, no como parte de la Cámara, ni como parte de la ONU, ni nada. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo en que se limitara las deducciones que tienen las empresas cuando dan prestaciones laborales. Ya ven este famoso tema del 47% y 53%. Entonces, al limitar esa parte,
finalmente, al buscar tener deducciones las empresas, pues empezaron a entrar en estos esquemas de simulación. Se hizo cada vez más grande, ¿sí? Y llegó la nueva administración, esta administración que tenemos ahorita a nivel federal, se hizo un estudio y se encontró un hoyo de deducción muy grande, independientemente del tema del 69, los EDOS y los EFOS, que ustedes conocen muy bien el tema, las empresas que deducen operaciones simuladas y las empresas que facturan operaciones simuladas. Y entonces, a raíz de ahí, se empezó a ver que era necesario el regular esta figura. Antes de que me den un tema, no estoy hablando yo de nada político, yo no pertenezco a ningún partido, ¿sí? Yo estoy en la Cámara de Diputados, sí, estoy ahí por un tema invitado por la Cámara, no soy empleado de la Cámara, o sea, tengo una comisión dentro de la Cámara, pero no soy empleado de la Cámara porque no podría ser, vamos a decirlo, independiente e imparcial si yo recibiera un sueldo o un salario por parte de la Cámara. Esto lo comento porque me van a decir, sí, David, tú estás apoyando ahorita lo que hizo la 4T. No, ni lo apoyo, ni no lo apoyo. Solo estoy dando hechos. ¿Los hechos cuáles eran? Los hechos eran que se encontró una parte significativamente importante de trabajadores. Y ojo, la pandemia detonó muchas cosas. No sé si ustedes se percataron de eso, pero la pandemia de repente llegó, se cierran las empresas y los trabajadores se van a sus casas. Y entonces, para la reactivación, si ustedes se acuerdan, había registros estatales y registros federales, donde tú tenías que registrar tu empresa para que te dieran permiso de abrir. Pero para que pudieras hacerlo, tenías que poner el registro patronal. Y tiene una lógica. Si tienes una empresa que genera ingresos y esos ingresos los tienes que generar con base precisamente en un producto o servicio, pues tienes que tener trabajadores. Tuyos o de terceros, pero tienes que tener. Resulta que había empresas que generaban ingresos millonarios de que no tenían un solo trabajador. Uno solo no tenían. Y por ejemplo, les estoy hablando de bancos, para que se den una idea. Entonces, oye, ¿cómo es posible que un banco no tenga trabajadores? No tenía. La empresa generadora de utilidades, porque ahí entraríamos al tema de ver si era un insourcing, si era un outsourcing, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Este tema de la pandemia generó y empezó a detonar el hecho de que se encontraron empresas que no tenían un solo trabajador, pero que tampoco generaban absolutamente nada de utilidades. Y después, y aquí voy a empezar a vincular algunos temas. En materia de prevención del lavado de dinero, tenemos que ver nosotros que hay ciertas operaciones que el perfil transaccional de las empresas de repente se vuelve raro. En algunos foros, en algunos textos, le denominan cuentas recalcitrantes, así le han denominado, que son estas cuentas en las cuales se genera un saldo promedio, generalmente es un saldo bajo. De repente, en periodos muy concretos, como pueden ser semanas, quincenas o meses, entra una cantidad muy grande de dinero y luego se dispersa a muchas personas físicas. Entonces empezó a notar que muchas de estas empresas hacían esas operaciones bancarias y se empezó a trabajar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la UIF, junto con el SAT, la Procu Fiscal, el Infonavit, el IMSS, un modelo en el cual se empezaron a detectar este tipo de operaciones. Y entonces se percataron que muchas de estas empresas que hacían estas transacciones, que tenían este perfil transaccional tan extraño, depositaban por conceptos también muy extraños. Eran sindicatos que depositaban beneficios sindicales, la famosa estrategia que usaban los outsourcing o que usan de los planes privados de pensiones, que aquí hago un paréntesis. Bueno, ahorita voy a tocar todas estas estrategias, pero inclusive ya se reformó la ley de las AFORES para ese tema, los honorarios asimilados a salario, los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Esto se generó dentro de un tema que se considera la corrupción, digamos. Y por ello, cuando se saca a la luz este tema de la reforma laboral, obviamente, pues en la Cámara de Diputados, independientemente de la Comisión de Hacienda, la Comisión de Trabajo, pues a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pues nos interesaba el punto. Porque uno de los fondos, si ustedes leen la exposición de motivos de la reforma que mandó el presidente de la República, se menciona mucho el tema de la corrupción.
Cabe aclarar que antes de esta iniciativa que mandó el presidente, hubo algunas antes en el Senado y en diputados, y fue donde se empezó con las negociaciones, ¿no? De qué hacemos, qué no hacemos. Ahí participaron sindicatos, empresas, gobierno, etc. Para no irme con más historia, les diré que básicamente esta reforma laboral es una reforma dura, ¿sí? Es una reforma que a mi parecer tiene técnicas o defectos de técnica legislativa, sobre todo en la redacción de algunos artículos. Ahorita les voy a compartir el porqué. Y ustedes me dirán si coinciden o no, precisamente, en ese tema, en ese punto. Bien. Es una reforma que, pese a que prohíbe el outsourcing, también lo permite. Y es una reforma que, a mi criterio, vamos a tener que esperar para ver exactamente cómo funciona con base en las reglas generales que tiene que expedir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Voy a iniciar esta presentación diciéndoles que para mí el punto nodal, el punto fundamental que ustedes deben de tener es un buen asesor. Y no un asesor único. O sea, aquí no se vale el tema de decir, oye, es que mi abogado es muy bueno y él sabe. Les voy a explicar por qué. Yo pertenezco a varios colegios. Soy el coordinador de la Comisión de Compliance de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y soy el coordinador de la Comisión de Derecho Tecnológico y Regulación Digital de la Asociación Mexicana de Contadores. ¿Por qué les cuento esto? Porque estoy en uno de contadores y uno de abogados. Además, estoy en el Colegio de Contadores también. Y resulta que dentro de los mismos colegios, los fiscalistas leemos muy diferente esta reforma a los laboralistas. Inclusive en despachos de todos los tamaños que tienen un socio o un consultor de fiscal y uno de laboral, lo leen diferente. Entonces, por eso les digo que es importante que tengan un asesor o un grupo de asesores que los pueda orientar, ¿sí? Bien y adecuadamente. Ahora, oye, David, que si hace falta cambiar los estatutos, hace falta cambiar los contratos, bueno, de ese tema vamos a hablar exactamente ahorita, ¿sí? Pero digamos que el gran antecedente, o como yo les diría, los dos grandes antecedentes de esta reforma son, uno, el bienestar del trabajador, que eso es muy cierto. Muchas de las empresas no los daban de alta en el Seguro Social o los daban de alta en el Seguro Social con un subsalario, o sea, un salario más bajo el que realmente ganaban, y a través de estos esquemas que les he estado comentando, se pagaban. Quiero aclarar, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, los honorarios asimilados sean malos, en absoluto, son muy buenos, son reales y son legales. Inclusive les comento, yo en alguna ocasión he llegado a dar clases a nivel licenciatura y en las universidades, digo, para dar 4 horas de clase a la semana, pues yo prefería que me pagaran por asimilados. Era más fácil para mí como profesor, ¿no? Si voy a dar 16 horas a la semana, me paguen de 16 horitas y listo, por asimilados. Pero de repente es muy distinto cuando tú usas ese esquema de forma real a cuando resulta que tu empresa tiene 1000 trabajadores, que son los que tienes dados en subcontratación a tus clientes, y los 1000 están por asimilados, ¿no? Entonces, es de repente muy curiosa la forma en la que se fue dando. Por eso yo empecé diciéndoles que uno de los puntos que a mí me parece importantes es el uso y abuso de las figuras. Las figuras no son malas en sí, no están viciadas por sí mismos, sino el abuso que se da de repente y el mal uso es lo que ha generado que se tengan que hacer sistemas jurídicos más restrictivos, no nada más aquí, sino en varios temas, varios continentes. Bien, lo que les daré entonces será un punto de vista muy personal que yo tengo con respecto a esta reforma laboral, y en el transcurso de la misma charla, si ustedes me lo permiten, pues les voy a ir dando mis puntos de vista, ¿sí? Muchos de estos puntos de vista, pues obviamente han sido manifestados y externados al mismo Poder Legislativo, que eso también creo que es importante que ustedes lo vean, lo sepan, ¿sí? E inclusive se ha llegado a manifestar este tema ante las mismas autoridades laborales, ¿sí? Bien, ¿qué les puedo yo mencionar? Déjenme, voy a compartir pantalla. Lo que les voy a poner es el diario oficial de la Federación, ¿eh? No crean que les voy a poner otra cosa. Para que no se asusten de que puso O sea, no es que yo sea flojo,
es que les explico, yo prefiero leer las cosas de la fuente misma, porque de otra forma, pues les estoy explicando algo que yo ya interpreté, y la idea de esto es que lo vayamos desarrollando todos juntos. Entonces déjenme aquí poner compartir, aquí está el diario oficial, y si hice las cosas bien, espérenme, pero este no es, este es el de teletrabajo. Ahí está. No sé si ya se está viendo el del 23 de abril, o se quedó el de teletrabajo. Ya se está viendo, 23 de abril del 2021. Sí, es que hace rato estaba haciendo una opinión que me pidieron del teletrabajo por este rollo de que hoy es el día del internet. Entonces, ahí andábamos. Pero bueno, es el famoso decreto, ¿sí? Este decreto, finalmente, es la conclusión, y cabe aclarar, yo, David, estoy de acuerdo en la publicación de este decreto, sí. Yo fui de los que lo apoyé. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, que ahorita les voy a explicar por qué, lo cual es diferente. Pero yo creo que sí era necesaria una reforma para perfeccionar y regular mucho de esto que estaba ya muy disperso y muy viciado dentro del tema. Obviamente, la idea es que todos los que estamos de acuerdo en que se apoye y se terminen con estas simulaciones que les contaba, pues apoyamos esto. Otra cosa es ver finalmente cómo lo hacemos, ¿no? Que es diferente. Pero bueno, vamos a trabajar. Si ustedes se fijan, esta reforma nos dice que se adicionan varias leyes, ¿sí? Leyes laborales, leyes fiscales, bueno, obviamente laborales y de seguridad social, digamos, leyes tributarias, fiscales y leyes penales. ¿Sí? Es lo que se modifica, hablando en términos genéricos y generales. Ahora, básicamente, y aquí quiero aclarar, ¿sí? Tenemos nosotros aquí artículos del decreto y artículos de la ley para que no se me hagan bolas. Es decir, por ejemplo, si se fijan aquí arriba dice artículo primero, pero ese es el artículo primero del decreto. Y abajo dice artículo 12. Ese es el artículo de la ley, para que cuando yo hable de los artículos les voy a ir explicando cuáles son del decreto y de cuáles me estoy refiriendo a la ley. ¿Sale? Bien. Ahora, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, queda prohibida la subcontratación de personal. O sea, de entrada, no se puede hacer subcontratación de personal en este país, está prohibida. Ahora, David, ¿qué es la subcontratación? ¿Ok? Es cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otro. Es decir, y aquí está una parte bien importante, hay varios requisitos intrínsecos aquí. Si alguno de los que nos está viendo es abogado laboralista, fiscalista o demás y no está de acuerdo con lo que yo digo, siéntase en libertad de decirlo, ¿eh? Como yo les digo, siempre aprendemos mucho de dar estas charlas y sabemos que es positiva y constructivamente la crítica. Mi lectura, y es lo que yo he estado diciendo desde el inicio, es que hay varios requisitos aquí. Primero, dice persona, no dice empresa, no dice persona mercantil. Es decir, cualquier persona física o moral. Oye, soy una asociación agrícola, soy una asociación religiosa, soy un sindicato, soy una AC, una SC, una SAPI, cualquiera de las 7 mercantiles, todas entran. Todas, la que sea, mientras esté constituida como persona moral o jurídica, como le quieran llamar, entra. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los temas importantes. Primero, cualquiera entra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas estaban constituidas como SCs, por ejemplo, ¿sí? Son todas las que prestaban servicios administrativos, por ejemplo. Pues hay persona moral. Luego, segundo requisito, tienen que ser trabajadores propios. Es decir, implícitamente nos dice que tiene que haber una relación de sueldo y salario. A fuerzas. Si no está contratado como trabajador, entonces no es outsourcing. ¿Podrá ser obra o servicio especializado? Probablemente. ¿Tendrá que estar en el registro? Probablemente. Déjenos llegar al artículo 15 y lo vemos. ¿Sí? Pero ojo, o sea, 2 requisitos. 1, es cualquier tipo de persona física o jurídica. Y 2, cualquier tipo de relación laboral que implique sueldos y salarios. ¿Ok? Y un requisito adicional.
tengo que poner a disposición de otra los trabajadores. Viene una duda. ¿Qué se entiende por el término a disposición? Pueden estar trabajando, como es ahora, a distancia, o tienen que estar asignados in-house dentro de la otra empresa. O sea, son varias dudas ahí que hay, ¿no? Las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, y no se consideran patrones. Perfecto. Ese está clarísimo el párrafo, ¿no? Si yo hago estudios psicométricos o recluto, o te ayudo al proceso de selección, no soy precisamente patrón, sino es el que se beneficia del servicio. Yo solo soy un prestador de servicio. De este artículo en materia de compliance, que es lo que yo platicaba con mi querido amigo Octavio, ¿qué tengo que ver? Bueno, primero, tendría que ver, si yo fuera el oficial de cumplimiento normativo y buenas prácticas o el compliance officer de la entidad, yo tendría que ver, uno, si en la entidad hacemos subcontratación. Y dos, si la hacemos, ¿cómo la estamos haciendo? Tres, ¿con quién la estamos haciendo? ¿Sí? Y obviamente, si esta persona pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. ¿Sí? Bien. Artículo 13. Se permite la subcontratación de servicios especializados. Ojo, está prohibida la subcontratación de personal, pero hay excepción. La excepción es la subcontratación de servicio especializado o ejecución de obra especializada, pero tiene requisitos. Uno, no debe formar parte del objeto social. Dos, no debe formar parte de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de esos servicios. Y viene aquí la pregunta, objeto social. Y aquí vamos a pasar por varias etapas del derecho mercantil. Primero, y no sé si les ha tocado, constitutivas más o menos de los años 60, 70 y parte de los 80, el objeto social era un solo párrafo. Te decía, el objeto social de la sociedad será 2 puntos. ¿Sí? La compra-venta, voy a inventar, de vehículos automotores y cualquier otra actividad afín accesoria que se requiera para dichos fines. Punto, se acabó. Después, ¿qué pasó? Los 90s y los 2000s, vamos a llamarlo así, de repente los objetos sociales eran de varias hojas y varias páginas. La sociedad, el objeto social de la sociedad será 2 puntos. Y bueno, venía desde la compra de vehículos automotores hasta la venta de barbacoa los domingos. Pasando por comercializar en medio lo que quieras. ¿Sí? O sea, de verdad, unos objetos sociales impresionantes. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que así se quedaron. Y si te da, bueno, y luego vino una reforma a la ley de sociedades mercantiles, en donde, y esto vino derivado de la existencia de la SAPI. Cuando la SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, sale a la luz, tiene vida jurídica en la ley del mercado de valores, pues obviamente los objetos sociales también eran diferentes. Los beneficios sociales eran diferentes, había distintos tipos de socios. Y ustedes recuerdan, derivado de eso se modificó la ley de sociedades mercantiles. Y luego otra vez los objetos sociales empezaron a ser más pequeños. ¿Por qué les cuento esto? Porque aquí sí juega ese tema. Tenemos que ver el objeto social del contratista y el objeto social del contratante. Y ver si los objetos sociales, precisamente, ¿sí?, son parte uno del otro, puede entenderse parte uno del otro. Porque esa es una de las limitantes que nos pone expresamente el artículo 13. ¿Sí? Pero además tenemos que irnos a la actividad económica preponderante. En mi opinión, ¿cómo sabemos cuál es la actividad económica preponderante? Pues a través de la facturación, a través de los CFDIs. Cuando nosotros expedimos un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, tenemos que tomar y seleccionar de un catálogo de claves, ¿sí?, la clave económica de la actividad que estamos desarrollando y por la cual estamos expidiendo nuestro CFDI. Y entonces, del 100% de CFDIs que emitamos, pues obviamente, por la que obtengamos la mayor cantidad de ingresos,
pues es nuestra actividad económica preponderante, invariablemente. Entonces, yo tengo que ver que esa actividad económica preponderante por la cual yo pago por la prestación de un servicio o la compra de un producto no sea la misma, ¿sí?, que es la que a mí me ponen en el CFDI. Es decir, si yo vendo autos, pues resulta que si voy a contratar personal subcontratado para la venta de autos, pues ya no puedo. Aunque el objeto social fuera diferente, ¿ok? De ahí deriva la famosa discusión que ahora hay de si hay que cambiar o no el objeto social de la empresa. Llámese de la contratante, llámese de la contratista, ¿ok? Dependiendo de qué lado estemos jugando nosotros de la ecuación, ¿sí? Pero ese es un tema bien interesante, ¿sí? Pregunta que se quede en el aire y que a lo mejor valdría la pena que la comentáramos. ¿Vale la pena el cambio de estatutos? ¿Sí? Que es un tema importante. Les dejo un tema ahí. Antes no teníamos una definición de lo que era la contabilidad dentro del Código Fiscal, ahora ya la tenemos, y del reglamento de código también. Cuando esta definición se incorpora, nos dice claramente que los estatutos sociales y las modificaciones estatutarias son parte de la contabilidad. Lo cual quiere decir que si me llega una revisión, al menos fiscal, me van a pedir los estatutos y las modificaciones estatutarias. ¿Qué pasaría? Digo, y es pregunta al aire, ¿no? ¿Qué pasaría si el SAT se da cuenta que unos días después de la publicación de la reforma de subcontratación de personal, yo modifiqué mi objeto social para poder seguir trabajando con algunos proveedores? Me van a decir, oye, eso no es ilegal. No, yo no estoy diciendo que sea ilegal. Acuérdense que en materia de compliance, porque a mí lo que me explicaron de esta charla era que yo tenía que hablar enfocándome al tema de compliance. En el tema de compliance y cumplimiento, no solo vemos lo que es legal, ¿sí? Tenemos que hacer como los Jedi. Yo digo de broma que somos los Jedi del derecho, ¿sí? Como estos masters que ya no están. Y para los que les gusta el Star Wars, ¿sí? Yo soy en este momento como el Padawan, que es el aprendiz, que está exponiendo ante Octavio, ¿no? Que es el Yoda del compliance. Entonces, tenemos que ver más allá nosotros de lo que hay. ¿Por qué se los digo? Porque es en serio. Si nos quedamos, si un compliance officer se queda en lo legal, está ciego de un ojo, está sordo de una oreja. Tiene que irse exactamente más allá, porque el compliance deriva de la gestión de riesgo. Y parte de la gestión de riesgo, pues, es entender que tengo siempre un riesgo residual. O sea, de todo lo que hago tengo un riesgo inherente. Para los que no saben qué es gestión de riesgo, es una teoría, una disciplina, ¿sí?, que finalmente se encarga del estudio de los riesgos, entendiendo por riesgo un acontecimiento que puede suceder en cualquier momento y que afecta de cierta forma la estructura o la capacidad o la operabilidad de una entidad, que puede ser física, moral, jurídica. Para eso hacemos un análisis de riesgo y hay unas matrices de gestión de riesgo y demás, pero toda operación que hacemos en una empresa tiene un riesgo a fuerzas. Y el riesgo lo tenemos que ver como algo real, como algo de todos los días, ¿sí? Cuando yo tengo que salir, por ejemplo, a la calle y está lloviendo y yo tengo que manejar, pues me pongo a ver, oye, pues fíjate que sí está lloviendo durísimo, ¿no? Entonces evalúas el riesgo y dices, bueno, a ver, ¿me vale la pena ir por la leche hasta ahora? Bueno, ceno con mi cereal hecho agua y pues ya, pero no me arriesgo a tener un choque o a mojarme o demás. Entonces, desde eso tan sencillo es una teoría de riesgo, ¿sí? Cuando tu hijo sale a una fiesta, yo tengo un hijo de 20 años, cuando de repente, bueno, antes de la pandemia, que decía, voy a tal lado, ¿no? De repente era el rollo de, oye, ¿y a dónde vas? No, pues con unos amigos. Y yo siempre le digo, ¿amigos de verdad o de tus amigos? Les voy a contar que mi hijo es influencer de redes sociales, ¿no? Le pagan algunas marcas ya por anunciar cosas y demás. Y hace sus streamings. ¡Hey! Tiene una computadora en su recámara que es como para coordinar el despegue de una nave espacial, con todo lo que puede hacer con esa máquina. Pero el rollo es que él tiene amigos que no conoce, que son los famosos de redes sociales, ¿no? Entonces, ahí, cuando él te dice, voy a ver esos amigos, es así de, oye, ¿y de dónde los conoces? ¿A dónde es la fiesta? ¿Qué van a hacer? O sea, empiezas a evaluar el riesgo, ¿no? De, a ver, ¿vas o no vas o qué haces? Eso lo hacemos en la empresa. Evaluamos los riesgos.
¿Por qué les cuento esto? Por esto que les estoy diciendo. A ver, no es que sea ilegal el cambio de estatutos, no lo es. El tema es, hablando de gestión de riesgo, ¿qué tanto riesgo tiene que en una revisión laboral, una revisión fiscal, por ejemplo, ¿sí?, pudieran pensar que nosotros estamos haciendo algo malo? Y ojo, no ilegal, no dije no será para ilegal a propósito, por haber cambiado los estatutos. Habría que ver. ¿Sale? Ese es un tema. Yo lo que les puedo decir es que este año, misteriosamente, muchísimas de las empresas que yo conozco postergaron. Bueno, se dice que es por temas de la pandemia, ¿no? Puede ser, si quieren ustedes, coincidencia, pero postergaron sus asambleas ordinarias, que normalmente se hacen en marzo, para abril o mayo. ¿Por qué? Por ahí es mucha casualidad si quieren, pero casi todas van a reformar sus estatutos sociales, aprovechando las asambleas, ¿no? A través de una extraordinaria. Entonces, ahí se los dejo de tarea, lo podemos platicar el tema de si debo o no reformar, porque es un tema de compliance importante. Ok, ¿qué más nos dice? Bueno, obviamente el compliance officer debe de conocer entonces cómo se expiden los FDIs, ¿sí? Y cuál es la clave que utilizo para la actividad económica preponderante, para ver dentro de la adaptación que tengo que hacer a mis políticas de compliance y a mi manual de compliance, qué es lo que tiene que hacer el área de operaciones. Bien, ¿qué más nos dice? Siempre que el contratista está registrado en el padrón público del artículo 15. O sea, sí me puedes prestar servicios, y hay dos tipos de servicios: servicio especializado, ejecución de obra especializada, con 3 requisitos. 1, no forma parte del objeto social. 2, ¿sí?, no forma parte de la actividad económica preponderante. 3, estás registrado en el padrón público. Son los 3 requisitos y los 2 tipos de servicio que sí puedes prestar. ¿Qué más me dice? Los servicios o obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas del mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados, ¿sí?, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Mismos requisitos de arriba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores. Artículo 14. La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada deberá formalizarse mediante contrato por escrito. Entonces, aquí vuelvo a la pregunta que yo hice al principio. Como compliance officer, yo tengo que ver si sí estoy haciendo subcontratación de personal, y la respuesta es sí, es cómo la estoy haciendo. Si la respuesta es no, es de todos modos, revisemos el contrato. Y esto es importante. Nuestro contrato, y ojo, yo sé que todos ustedes son magníficos empresarios, son magníficos asesores, ¿sí?, y tienen grandes equipos de trabajo. Yo estoy seguro que lo que les voy a decir ustedes ya lo hicieron, ¿sale? Simplemente es un pequeño recordatorio. Tengo que hablar mucho para ganar tiempo y que crean que prepare el tema. Entonces, por eso es por lo que les digo todo esto, ¿sí? Es decir, yo sé que ustedes el día 12 de enero cambiaron sus contratos laborales. Todos. Oye, David, ¿por qué? Pues porque salió la reforma al teletrabajo. Y entonces, oye, si yo tengo trabajadores en modalidad de teletrabajo, home office, trabajo a distancia, o como le quieran ustedes denominar, tuve que haber cambiado ya mi contrato de trabajo, porque así lo dice el decreto publicado el día 11 de enero, en el Diario Oficial de la Federación. Oye, pero yo no tengo trabajadores de teletrabajo. No importa, también tienes que haber cambiado tu contrato e incorporar la cláusula. Entonces, yo sé que ustedes ya habían cambiado su modelo de contrato el 11 de enero, ¿sí? Y sé que lo van a tener que volver a cambiar, o ya lo cambiaron seguramente, porque todos ustedes son muy cumplidos, el 24 de abril, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. A ver, esta subcontratación de servicio especializado debe hacerse en contrato por escrito, ¿sale? Y en ese contrato por escrito debe estar de forma muy clara qué obras o servicios especializados voy a ejecutar, ¿ok? Además, ¿cuántos trabajadores aproximadamente puedo tener ahí? Tampoco se vale que pongas, pues voy a tener entre 10 y 500. O sea, no es, esos aproximados no sirven. Tiene que ser algo más o menos real, ¿ok?
Y si es por un periodo o tiempo determinado, pues se debe de especificar precisamente el periodo de tiempo. La persona física, bueno, por lo tanto, como compliance officer, deberían ustedes preguntarse si ya se modificó el contrato de trabajo, el contrato individual o colectivo de trabajo que tenga la empresa, o los contratos, ¿sí? Porque pueden ser varios. Y si cumple con eso que les estoy comentando. ¿Qué más me dice? La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obra especializada con un contratista que incumpla con las obligaciones de la relación de sus trabajadores será responsable solidario con relación a los trabajadores utilizados en las contrataciones. Este párrafo en realidad siempre ha estado, dicho de otra forma, pero siempre ha estado en la ley laboral, que es la responsabilidad precisamente solidaria que tienen los contratistas para con los subcontratantes. Como ejemplo, les puedo poner la subcontratación en materia de construcción, con los famosos SATIC que se tienen que llenar, ¿no? Entonces, esto siempre ha estado. Pero es importante en materia de compliance que revisemos si eso está establecido también de forma clara y de forma expresa en nuestro contrato de prestación de servicios profesionales. Artículo 15. Bueno, antes de entrar en esto, les tengo que decir que yo clasifico las empresas de subcontratación en 4, pero esa es mi clasificación, la de David. No quiere decir que ustedes tengan que estar de acuerdo con eso, ¿sale? Primera, bueno, no son las empresas de subcontratación. La posible relación de subcontratación, yo la clasifico en 4. Primera, los que tienen contratado un servicio de outsourcing, ¿sí? Y ojo, tienen un contrato de prestación de servicios de personal y el CFDI que les entregan dice prestación de servicios de personal. O sea, esa es como la 1. 2, las que tienen un outsourcing disfrazado. ¿Disfrazado de qué? Disfrazada de prestación de servicios profesionales. Es decir, el contrato no es un contrato de subcontratación de personal, es un contrato de prestación de servicios profesionales y simulan una relación de prestación de servicios, cuando en realidad es una subcontratación de personal. Tercero, los que tienen los trabajadores en un insourcing. Es decir, una empresa que tiene a la planta productiva, a la base productiva, a los colaboradores de la entidad, pero que es parte del mismo grupo. ¿Sí? Hay una distinción bien importante, ¿cierto, David? Pero es que eso aplica como outsourcing también. No, y les explico. Las empresas de outsourcing de repente tenían empresas donde admitían trabajadores de todo tipo. ¿Sí? Es una empresa que prestaba servicios de biología marina, pero al mismo tiempo también tenía una fábrica de venta de pollo frito. Pues, ¿qué tiene que ver una con otra? Nada, pero tenía 5,000 trabajadores, de los cuales le prestaba servicios a la misma empresa, a 15 clientes, con riesgos y primas de riesgo de trabajo diferentes, categoría de riesgo laboral diferente, unas en 2, unas en 4. Precisamente una de las partes que busca esta reforma es acabar con las empresas todólogas, porque se supone que si prestas algo especializado, pues no puedes ser todólogo, ¿sale? Y eso es porque no simulas. Y la última, las empresas que sí tenían a sus trabajadores como trabajadores propios, pero les pagaban bajo algún otro concepto por fuera. En México eso no existe. Existe en otros lugares como Suecia, Dinamarca, por allá yo creo que en esas latitudes pasa mucho. Aquí lo pusieron pues preventivamente por si a alguien se le ocurría, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es por lo que voy a esto? Porque el artículo 15, aquí es donde yo tengo ya algunos temas de técnica legislativa que yo diría que podrían perfeccionarse. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, ¿sí?, deberán contar, y ojo, a ver, aquí yo tengo un tema. ¿Qué me dice el artículo 12? Pues queda prohibida la subcontratación de personal, pero el 13 me dice que se permite la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obra especializada. Aquí hay una O, no una I, es decir, la O es disyuntiva, la I es conjuntiva. Por lo tanto, quiere decir que subcontratación de servicios especializados es una cosa y ejecución de obra especializada es otra diferente. No sé si coinciden conmigo. Si no, diría I. Por lo tanto, cuando el artículo 15 me dice que la persona física o moral que proporcione servicio de subcontratación deberá contar con registro. Por lo cual, en mi cerebro cuadrado, yo lo que digo es que solo se tendrían que registrar por los que hagan subcontratación de servicio especializado, pero todos los que hagan ejecución de obra especializada no tendrían. ¿Por qué? Porque no es subcontratación, hay una O.
Ese es uno de los principales temas que, por ejemplo, en materia técnica legislativa le hemos encontrado. ¿Sí? Ahora, ¿es una interpretación excesiva mía de la norma? Sí. Porque en realidad lo que quiere decir el decreto es que se tienen que inscribir por tanto las que están en subcontratación de servicios como las de ejecución de obra especializada. Pero por eso les digo que hay unos temas que se tendrían que perfeccionar. Pero eso es porque David es muy quisquilloso y nada le gusta en esta vida. ¿Sale? Ese es uno de los temas. Ahora, otro tema. Me dice aquí el artículo 15. ¿Sí? Deberán contar con registro ante la Secretaría. Entiéndase Secretaría del Trabajo, cuando habla yo de Secretaría. Y deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Entonces, siguiente pregunta para el compliance officer de esta oficina que tenemos aquí para el ejemplo, para acá, efectos del ejemplo. Oye, dentro de mi política corporativa y de mi manual de compliance para su contratación, o submanual de compliance para su contratación de personal, yo tendría que ver qué requisitos les voy a solicitar y deben cumplirse cabalmente todos, ¿sí? Para que pueda ser contratado como proveedor de la entidad, dentro de los cuales estar al corriente, ¿sí? En sus obligaciones fiscales y de seguridad social. ¿Qué más? Este artículo, este registro deberá ser renovado cada 3 años, ¿sí? Que esa es una parte importante. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro. Fíjense esta figura, a mí me encantó, ¿sí? Me encantó. ¿Por qué? Conocemos, y aquí yo solito me estoy arriesgando a meterme un balazo en el pie al tener aquí abogados tan distinguidos como el doctor Carvajal. Espero no regarla. Pero a ver, casi siempre tenemos la negativa ficta implícita en las normas. Porque al gobierno le es más conveniente que se tenga por negado una solicitud, una petición, ¿sí? del gobernado, ¿sí? A generarle un derecho adquirido, que en materia administrativa muchas veces esos derechos adquiridos tendría que pelearlos el mismo gobierno a través de un juicio de nulidad, un juicio contencioso administrativo federal de nulidad. Fíjense cómo aquí es al revés. Esta es de las pocas figuras, o al menos las que yo conozco en mi ignorancia legal, es de las pocas figuras donde tengo una afirmativa tácita. ¿Qué me dice? Me dice, tú me presentas tu solicitud de registro y yo tengo 20 días, yo secretaría tengo 20 días posteriores a la recepción de la misma. Ojo, no dice hábiles, ¿ya se fijaron? Entonces nos vamos ¿a dónde? A la supletoriedad de la Ley General del Procedimiento Administrativo. Finalmente sería la que aplicaría, ¿ok? ¿Qué sucede? Tengo 20 días. En esos 20 días, yo te tengo que contestar. Si no te he contestado, tú me puedes requerir, o sea, me tienes que promover, ¿sí? Para que yo dicte la resolución respectiva. Y una vez que me la requieres, tengo 3 días más para emitirla. Si yo no la emití en esos 3 días después de tu requerimiento, vamos a irnos a un caso ideal. La presento el día 1. El día 20 no me contestaron. El día 21 estoy haciendo el requerimiento y el día 24 precluye ese término que tiene la autoridad. Y entonces, ¿qué sucede? Se tiene por efectuado el registro para los efectos legales que haya lugar. A mí me preocupa este tema. Yo pregunto, ¿sí? David pregunta, ¿podría darse el caso de que sean miles de registros, por no decir decenas de miles de registros de empresas que se dedican a servicios especializados, que quieran presentarlos al mismo tiempo cuando se abra el registro en la Secretaría del Trabajo y que la Secretaría del Trabajo no tenga la capacidad técnica, jurídica y humana? ¿Por qué digo humana? Porque tendrá que trabajar 24 horas al día, los 65 días del año para poder desahogar todo. Y entonces que esta figura haga que empresas que no cumplan con todos los requisitos o que simulen, algunas de las que simulan que busquen obtener su registro, lo pudieran obtener bajo esta figura de afirmativa tácita. Muchos de los expertos anticorrupción consideran que sí. Entonces, este es un punto bien importante. Hay que fortalecer a la Secretaría. No nada más criticar. Esto es un tema que el legislativo le aventó a la Secretaría, ¿sí?
hay que fortalecer y buscar fortalecer precisamente a la Secretaría del Trabajo para que pueda hacer la revisión correcta y adecuada. Yo entiendo perfectamente por qué está esta cláusula ahí y no la critico como tal. Simplemente digo que en materia administrativa, en mi visión, en la visión cuadrada que yo tengo, el que existan figuras de afirmativa tácita y viéndolo desde el punto de vista del gobierno, no del gobernado, porque al gobernado le conviene más. La negativa ficta finalmente es perjudicial para el gobernado. Pero la afirmativa tácita llega a ser en materia de políticas públicas perjudicial para la autoridad. Por los temas de regulación, de supervisión que además debe tener y que tendrá la Secretaría del Trabajo. Entonces, esa es mi opinión muy personal. Debatible, desde luego. ¿Qué más me dice? El registro es por 3 años y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará el registro en aquellas personas que no cumplan con los requisitos. Las personas que obtengan este registro van a quedar inscritas en un padrón que es público y estará disponible en un portal del Internet. Y la Secretaría expedirá las disposiciones que determinen los procedimientos relativos a que se refiere el artículo. Se derogan los famosos 15, los ABCD, y el 41 nos habla de la sustitución patronal, ¿no? Que nos dice que la sustitución patronal deberá transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Entonces, es importante que nosotros veamos estos temas. Nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido por la Constitución se ajusta a las normas siguientes. Fracción octava, el monto de la participación tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto favorable. Aquí el tema es financiero. ¿Qué pasa si una empresa, y pensamos una empresa real por temas de pandemia, 2020, vamos a pensar, bueno, vámonos al 2022, ¿no? Tendría que ser 21, 20 y 19 los ejercicios de los últimos 3. 2019, que no había pandemia, vendió, bueno, sus utilidades fueron de $1,000,000. 2020, que fue el tema de la pandemia, pues bajaron a 500,000 y 2021, pues anda en 300. Tienes 1,800,000 precisamente de promedio. Promedio te da 900 1,800,000 te da 600, perdón, ya no sé ni multiplicar. Te da 600. Oye, si realmente, no simulado, realmente por el tema de la pandemia el negocio va para abajo y el último ejercicio generé 300, la pregunta es ¿de dónde saco los 600? O sea, financieramente hay un tema interesante. Y la otra, yo no soy laboralista, pero los colegas laboralistas muy atinadamente mencionan que aquí hay un tema de inconstitucionalidad de este artículo, porque la Constitución nos establece otra forma de cálculo de las utilidades. No te dice que deberá ser bajo los máximos de 3 o el promedio de los últimos 3 años. Te dice que es un porcentaje definido de las utilidades que tuviste, y eso lo determina una comisión del reparto de las utilidades, y si la memoria no me falla, en el 10%. Entonces, aquí hay un tema que también va a ser interesante para los que les gusta el derecho constitucional, y un tema importante, tampoco dice aquí es un tema. Aquí no dice que a fuerzas le tienes que dar utilidades a los trabajadores. Dice que tendrás que hacer el cálculo y de ese cálculo hay un tope máximo de 3 meses de salario o el promedio de la participación de los últimos 3 años. La pregunta interesante es, si el promedio fue 0 porque estaban en un outsourcing, ¿a qué me voy? A 3 meses de salario máximo de las utilidades que salgan el año que entra. No sé si fui claro para ver cómo se va a determinar, suponiendo que se aplique esto en lugar de lo que establece actualmente la Constitución. Vienen las sanciones. Ya faltan 2 artículos y termino con esto, que es lo más largo. Lo demás es muy sencillo. Vienen las sanciones, que básicamente son las que realiza la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Y viene el monto de las UMAS, que vienen unidades de medida de actualización, 250 a 5,000 veces en el 1004A y en el 1004C, pues de 2,000 a 50,000. Básicamente, el 1004A habla de que el patrono permita la inspección o vigilancia. ¿Sale? Porque ahí te van a solicitar que exhibas toda la documentación a que se hace referencia. Obviamente el compliance officer tiene que ver que se tenga todo y que se entregue, ¿no? Para que no haya esta sanción. Y el 1004C, es al revés. Ahí es de cuando haces la subcontratación de personal, ¿sí? Pero también al que preste este servicio de subcontratación y no cuenta con el registro del artículo 15. ¿Sí? Ahí es multa. Ojo, y es para los dos.
para el que contrata y para el que presta el personal. Ahí la multa es para los dos. ¿Ok? Entonces, ese es importante. Yo les preguntaría, porque aquí entramos al artículo 2 del decreto, ¿sí? Que finalmente es la ley del Seguro Social. Bueno, les propongo algo. Déjenme terminar con la parte laboral, seguridad social, y pasamos, si no tiene inconveniente, Octavio, a una sesión de preguntas, y luego vemos lo que es la parte fiscal, que es esa parte, y luego hacemos ya, si quieren, las otras partes. Yo tengo, no sé ustedes, disponible hasta las 8. Digo, no espero no tardarme tanto, porque la parte más pesada es esta. Realmente la parte fiscal es muy chiquita, es muy cortita, porque te refiere a te refiere todo lo del artículo 15, todo lo del artículo 12. Entonces, te va a remitir. Bien, básicamente para el tema de la ley del Seguro Social, nos dice igual. La contratación de servicio especializado, de ejecución de obra especializada, debe tener estos requisitos. ¿Cuáles? Los de la ley del trabajo, que son los mismos que ya vimos. ¿Sale? Ahora, la persona física o moral que contrate el servicio especializado deberá cumplir con lo que establece ¿qué? La ley del trabajo. Les digo que a partir de aquí todo te empieza a remitir a lo que ya les dije. Bien. También te dice que vas a ser responsable solidario, que eso también siempre ha estado en las leyes de seguridad social. Y aquí viene la parte interesante. Te dice, la persona prestadora del servicio de especializado o que ejecute la obra especializada deberá proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17. Ojo, aquí hay una obligación que el compliance officer debe ver que se cumpla, ¿sí? Por las áreas respectivas. ¿Cuál es? Presentar cuatrimestralmente el 17 de enero, mayo y septiembre la información de contratos. Y aquí viene lo que debe traer ese layout que se va a tener que hacer en materia de contratos, ¿sí? Las partes del contrato, información específica del contrato y copia simple del registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si eres el compliance officer del contratante, ¿sí? O del contratista, esto te interesa. ¿Por qué? Porque si a ti es al que prestan el servicio, tienes que ver que tu proveedor te entregue el acuse de que ya presentó su información. Si tú eres el prestador del servicio, tienes que ver que se haga para que se lo mandes al cliente, sería lo ideal. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Pues que será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien celebre convenio de colaboración para el intercambio de información y verificación conjunta. Vienen las sanciones que se modifican en el artículo 304A, que la sanción es no presentar o presentar fuera de plazo legal establecido la información que les acabo de decir, y pues vienen las multas, ¿sí? Aquí hay un tema importante. Pasa lo mismo con la ley del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, ¿sí? Nos dice lo mismo el artículo 29, en la sustitución patronal, la famosa responsabilidad solidaria. El 29 bis nos dice igual que las personas físicas o morales que estén registradas en el famoso registro del artículo 15 y que presten estos servicios que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, igual deberán proporcionar el 17 de enero, mayo y septiembre la información, que la misma básicamente que está en el artículo de arriba. Es decir, la información que le presentas al IMSS, pues es la que también te va a pedir el Infonavit, ¿sí? Pero lo tienes que hacer por dos cargas diferentes. Una carga va al IMSS, otra carga va precisamente al Infonavit, ¿sí? No sé si se oye, es que tengo el audio aquí, ¿sí? No, dice ahí el tamalero que está pasando aquí abajo. Hasta se me enojaron. Es el tamalero el que está pasando porque me acordé de cuando vivía en la Ciudad de México. Sí, la famosa torta de tamal que es muy típica de acá. Y que en Tijuana, por cierto, ya vi que sí venden, ¿eh? Al estilo chilango, al auténtico estilo chilango. Pues me tienen que decir en dónde darme la dirección porque es algo que deben de probar mis hijos. Pero sí, mira, te escuchamos perfectamente. Está muy fácil. Digo, no sé si haya más gente de Tijuana, pero de donde está los food trucks, que se llama Telefónica Food Park, una cosa así. Se llama Telefónica, el Food Park. La calle que sigue, o sea, va sobre el bulevar donde está Telefónica, la calle que sigue a la derecha, en la esquina. Y tienes un negocio grandotote que dice tamales y tortas de tamal estilo chilango, así dice. Pues ya saben todos, a la vuelta de la oficina, ahí están. Ay, Voy a ir a buscar ahora que regresemos al modo de ya no home office. Pero no, te seguimos escuchando perfectamente. Bueno, vamos a darle. ¿Qué más nos dice? Lo que nos dice aquí básicamente es que bueno, va a trabajar el instituto, que es el IMSS, la Secretaría del Trabajo,
el Infonavit, perdón, el instituto que es el Infonavit y la Secretaría del Trabajo para ver a través de este intercambio de colaboración y base de datos, poder ver que se cumple con los requisitos. Entonces, básicamente aquí, el compliance officer, pues igual que con el IMSS, tiene que ver que se estén haciendo los avisos por parte. Si soy el prestador, pues, por parte nuestra para darle al cliente, si soy el que recibe el servicio, pues que mi proveedor lo esté haciendo. Aquí termina la parte, vamos a llamarlo, laboral, seguridad social. Y antes de pasar a preguntas de esta parte, yo les voy a dar una opinión muy personal que pueden compartir o no. De todos modos, se las voy a dar. ¿Sí? Entonces, el tema es el siguiente. Especialización. Para David, y ojo, para muchos fiscalistas de este país, los que tenemos el entrenamiento, porque finalmente yo sostengo que mucho de lo que hacemos en la vida diaria tiene que ver con un entrenamiento que vamos teniendo y una experiencia que ponemos en práctica. La especialidad se puede dar cuando se trate de misma actividad en el objeto social. La respuesta mía es sí. David, pero ahí claramente dice que no, ya lo sé. Pero yo sostengo que podría haber argumentos de excepción y que podría solicitarse ante la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social una dispensa. Me han preguntado, oye, ¿y con fundamento en dónde, en qué artículo solicitas esa dispensa? Pues entrada en el artículo 8 de la Constitución, que yo tengo un derecho de petición. ¿Sí? Y además, en mi carácter de patrón, ¿sí?, que estoy sujeto a la regulación laboral, ¿sí?, antes, y ojo, es algo que se llama consulta administrativa, que está regulada en la ley del procedimiento administrativo, no contencioso administrativo, porque luego se me confunden de ley. Hay una ley del procedimiento administrativo y una ley del procedimiento contencioso administrativo, son diferentes. Una es para regular los actos administrativos y otra es para pelearte, ¿sale? Aquí estoy hablando del procedimiento administrativo. ¿Qué sucede? Lo que sucede es esto. Imaginémonos que yo hago computadoras, ¿sí? Merino Computers. Y resulta que yo busco hacer microcomputadoras. Les voy a poner el caso real. Yo tengo una compu muy chiquita, que es aquí. De hecho, tengo una pantalla aquí como de 45, 50 pulgadas. Esta pantallota aquí enfrente. Por eso ven que volteo para acá, porque los estoy viendo. Y aquí al frente está la cámara. Mi compu es muy chiquita. La compu la que yo uso es de 10 pulgadas. Lo cual hace que sea muy incómodo de trabajar en esta cosa. Pero la adoro porque cuando voy de viaje, pues la puedo traer para todos lados. Imagínense la tecnología que tiene esta cosa para poder ser, ojo, no es tablet, porque hay tablets, no, esta es una computadora súper chiquita y delgada. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que esta la vende Merino Computers a público en general. Pero yo necesito contratar a De la Torre Computers, que él se dedica también a vender eso. Pero él tiene una tecnología y sabe cómo hacer unos chips súper pequeñitos, súper ligeros y ultra potentes. Nos dedicamos a lo mismo. Tenemos objeto social idéntico. ¿Sí? Y no se vayan a cosas más allá. ¿Sí saben ustedes que Nissan de México es, bueno, Nissan a nivel mundial, pero Nissan de México es una razón social y Renault de México es otra? Son diferentes. Y hay agencias de Nissan y agencias de Renault. Pero no sé si sabían que comparten plataforma, comparten chasis y comparten motor. Lo cual quiere decir que las dos tienen el mismo objeto social y que están haciendo subcontratación entre ellas. Y no significa que estén simulando, simplemente hacen más eficientes los recursos entre ellas. ¿A qué voy? ¿Qué pasa si yo contrato a De la Torre Computer Systems para decirle, oye, ojo, no solo fabrícame el chip, no, ponme personal tuyo en mi empresa, en mi línea de producción, para que instalen adecuadamente ese chip. Lo único que vas a hacer es instalar ese chip, ¿sí? Pero esa es la pieza. Imagínense que es el procesador, básicamente, de mi compu. Vas a instalar dos cosas, el procesador y la tarjeta gráfica. O sea, como el corazón y los pulmones de la computadora. Si no lo hago bien, estoy frito. Pero lo vas a hacer tú con tu personal que es especializado. Yo te preguntaría, y bueno, les preguntaría a todos, ¿no de verdad estamos en un servicio de subcontratación especializado, real y no simulado? Ojo, no te estoy contratando al 100% al personal, ¿sí?
De los 100 trabajadores que tengo, solo 20 se dedican a eso. Los otros 80 son míos y es lo que hacen todo lo demás de la computadora. Pero su personal está en mi línea de producción. Ahí vienen las preguntas. ¿Es subcontratación o no es subcontratación? ¿Es servicio especializado o no es servicio especializado? Tu objeto social es el mismo que el mío, entonces no lo podríamos hacer legal y entonces yo no podría hacer deducible el pago que a ti te hago. ¿Por qué? ¿Por qué me lo prohíbes? Allí es donde yo sostengo, y algunos colegas están de acuerdo conmigo, sobre todo administrativistas, que sí podríamos solicitar con esos argumentos y demostrando algo que se llama materialidad de la operación, ¿sí? Que ahora toma veracidad ese tema y que haya fecha cierta, como dice en materia tributaria la Corte, de que estamos haciendo verdaderamente una operación real y concreta. Y yo tengo todo el derecho del mundo de hacer deducible para efectos fiscales esa subcontratación y de poderte contratar. Y ahorita vamos a ver por qué para efectos fiscales. ¿Sale? Entonces, en mi opinión, que repito, pueden no compartir, es válido y totalmente aceptado. Yo digo que la subcontratación se puede hacer de 3 formas. Si a ustedes se les ocurre otra, adelante, ¿no? Uno, pues obviamente sí podemos subcontratar y podemos justificar la especialización, aunque nos dediquemos a lo mismo, siempre y cuando yo justifique la necesidad de la especialización de un proceso, de una parte muy concreta del proceso, que tú me elabores. ¿Sí? 2, la subcontratación, que es porque tenemos objetos diferentes. Por ejemplo, la limpieza. Tú te dedicas a hacer computadoras, yo me dedico a limpiar oficinas con servicios de limpieza o a poner servicios de seguridad. Son objetos totalmente diferentes, ahí no hay problema. Tercero, por temporalidad. Yo puedo contratar personal en una agencia de subcontratación. Por ejemplo, soy una tienda departamental. Viene diciembre, ¿sí? Y bueno, por ahí me decían en Tijuana que en diciembre no se llenan los centros comerciales, porque se llenan todos los de San Diego. Entonces, ¿el tema ahí cuál es? El tema es que ese personal que llega temporal, a lo mejor por diciembre, enero, noviembre, una cosa así, pues yo lo puedo tener en outsourcing. Es especializado, sí. Habría que ver si son vendedores o son personal de bodega, etcétera. Y tendríamos que ver el objeto social y la clave de facturación. Pero esa es mi opinión con respecto a la especialización de personal. O sea, yo sostengo que más allá del objeto social y más allá de la actividad económica preponderante, sí podemos tener, y aquí el tema es, la consulta yo la haría tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como al Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque eminentemente esto va a pasar, porque en la vida real empresarial esto pasa. Y ya les puse el ejemplo de las armadoras de coches, que es real que eso sucede. Entonces, este es un tema bien importante y bien interesante. Si obtengo la resolución favorable, pues obviamente entonces para quitármela tendrían que irse ¿a dónde? A un juicio de lesividad a través del proceso que está establecido en la ley tributaria. Yo les preguntaría, mi querido Octavio, no sé si hay algún tema o pregunta antes de pasar al artículo 4, 5 y 6, que es Código Fiscal, Ley de Renta y Ley del IVA, que son muy rápidas. ¿Qué te parece si te doy varias, te leo las preguntas que hay y vas viendo cuáles contestas o cuáles dejas al final? ¿Te parece? Sí, contesto las fáciles y las otras pues, no las contesto. ¿Sale? Bueno, a ver, tenemos una que bueno, hay muchas felicitaciones que te mandan. Déjame. Gracias, de verdad. No, la pregunta aquí de Sergio Augusto Chávez, saludos Sergio, es que si se corre el riesgo de que las autoridades fiscales, penales, laborales o de seguridad social acusen a los patrones de simulación por modificar el objeto social para encuadrar, ¿no? Y para permitir la subcontratación. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo te diría que el riesgo siempre existe. Vamos a ver, siempre hay un riesgo residual, hablando técnicamente, ¿no? Yo te diría que el riesgo inherente podría existir, dependiendo también qué hagas. Si tú eres una empresa que tiene muy claro el core business y cambias el objeto social de ese core business, ya que hay un tema que se llama congruencia empresarial, yo te diría, si tú te dedicas a fabricar computadoras y de repente cambias el objeto social a comercialización de computadoras, y eso lo haces para que, y fíjate la mente maquiavélica de repente de algunos asesores, ¿no? Yo tengo personal de producción y personal de venta.
tengo 500 trabajadores de producción y 100 de ventas. Entonces yo digo, me voy a quedar con los 100 de ventas propios a través de un esquema ahí, el que sea, les voy a pagar y los voy a tener a sueldo 2 veces mínimo. A través de un esquema ahí, quién sabe cuál, así es como se opera en muchas de las empresas en México, por desgracia. Les voy a pagar sus comisiones por venta, pero pues no soy yo, es un tercero, ¿sí? Y todos los de obra, los que fabrican las compus, no las quiero tener. Entonces modifico mi objeto social para que ya no diga fabricación y venta de equipos de cómputo, solamente va a decir venta de equipos de cómputo. Y entonces el outsourcing que me trabaja me las fabrica. Ya no estamos en el supuesto de que es el mismo objeto social, ¿estás de acuerdo? Pero tengo que irme al CFDI, congruencia. Cuando yo venda precisamente el equipo de cómputo, ¿qué va a decir el CFDI? Venta de equipo de cómputo. Por lo tanto, contablemente, ¿qué tengo que tener? Un inventario. Ese inventario, ¿de dónde lo saqué? No hay más que de dos, o lo fabriqué o lo compré. Y obviamente no lo compré porque no tengo que, por las facturas de compra de ese inventario, o sea, no soy comercializadora, soy fabricante. Por lo tanto, si lo estoy fabricando, entonces, ¿qué sucede? Estoy simulando. ¿Ya me expliqué? O sea, yo no les estoy diciendo que no se haga. Lo que les estoy diciendo es que se tiene que ver, para hacerlo, la congruencia de la actividad productiva, del círculo productivo completo, con la actividad económicamente preponderante. A eso es a lo que yo les decía, que no se vayan con un solo asesor, busquen un despacho o asesores que lo vean desde una forma holística, desde una forma integral, ¿sí? Pues esa es una. Ahora, aquí hay otra. Fíjate, esta ya contestaste, pero aquí hay varias personas en el grupo que trabajan en la industria maquiladora y manufacturera de servicios de exportación, las IMEX, que ya sean maquiladoras o manufactureras, e identifican pues distintos esquemas que pudieran prestarse o que tienen ciertas particularidades, pero derivan de autorizaciones. Ejemplo, las empresas IMEX en modalidad de terciarización, ¿no? Que son las que tienen una certificación y a través de un tercero literal llevan a cabo ciertos procesos productivos vinculados con su manufactura. Otros que son las submaquila, es decir, que son empresas nacionales que yo subcontrato para darme un servicio, para hacer un proceso final, lo que decías de las teles, para ponerle el botón, para hacer las pruebas de la televisión que estoy fabricando, para ponerle el software. Hay otras que incluso pudieran estar vinculadas con servicios paralelos como los agentes sabanales, que aquí tenemos agentes sabanales, David. En el caso de ellos que prestan este tipo de servicios, que si te das cuenta, sí ceden la maquila, ¿no? Aquí, ahorita de Ciudad Juárez, Rubén Romero, saludos amigo, qué bueno tenerte aquí, que está, él forma parte de un grupo muy importante, igual Alejandro Alcalde, que está en Guadalajara, que nos está escuchando también de otro grupo, y en todos los casos se dan este tipo de contrataciones de personal, porque hay veces que tú lo decías, la línea de producción la subcontratan directamente a través de una empresa, o sea, la que fuera, y también se dan estos procesos en los cuales hacen subcontratación a través de terceros especializados con autorizaciones. Ahí, ¿cuál es tu opinión, David? Yo creo, y vuelvo al punto, el análisis se tiene que hacer integral totalmente. O sea, en este tema de reforma, tenemos que hacerlo artesanalmente los asesores. Tenemos que revisar y tenemos que hacer un due diligence. Digo, tampoco se imaginen que son esos due diligence que tardan 2 meses, ¿no? Porque además la reforma laboral entró en vigor el día siguiente de la publicación y para la fiscal pues están dando hasta que se acabe el semestre. Entonces, el punto aquí importante es revisar objetos sociales, revisar facturación, es decir, CFDIs emitidos, ¿sí? Revisar contratos, obviamente los de prestación de personal, de servicios de personal o subcontratación. Revisar CFDIs, ¿sí? Que te emite precisamente la empresa que subcontrata, ¿sí? Revisar esquemas y estrategias. Ojo, muchos de los esquemas están en lo que llamamos prácticas fiscales indebidas, ahora criterios no vinculativos. David, ¿eso es ilegal? No, no es ilegal, por eso son no vinculativos, pero quiere decir que la autoridad ya los conoce. Y en gestión de riesgos, cuando una estrategia fiscal está en criterio no vinculativo, pasa de un riesgo mínimo a un riesgo latente máximo. ¿Por qué? Estoy hablando de honorarios asimilados a salarios, por ejemplo, que te dice el honorario asimilado a salario, digo, el criterio, que a la persona física que le retienen el salario, no nada más le deben de dar su constancia de retención,
sino le deben de dar la constancia donde se demuestra el pago o entero de ese impuesto. Y de hecho ahorita la Procu Fiscal tiene muchísimas averiguaciones iniciadas, ya carpetas de investigación en la Fiscalía, por temas de personas físicas que recibieron mucho dinero derivado de honorarios asimilados a salario y que no se pagaron los impuestos respectivos. Obviamente, como muchas de estas empresas son fantasmas y ya desaparecieron, no están no localizadas, a quien le están cobrando es a la persona física. Porque además muchos de esos ingresos no estaban declarados. Y te voy a dar otro ejemplo, sindicatos. Mucha gente trabaja con sindicatos de estrategias, ¿no? Beneficio sindical, por ejemplo. Gastos a cuenta de tercero del sindicato. ¿A qué es a lo que voy? A lo que voy es a esto. Esas estrategias, finalmente te decían lo de los sindicatos. Este no es ni siquiera ingreso exento, este es ingreso a un objeto. Al ser ingreso a un objeto no tienes que declararlo. Bueno, resulta que a lo mejor yo soy muy cuadrado, pero la ley del impuesto sobre la renta tiene un capítulo que se llama otros ingresos, o el resumidero o el bote de la basura, como luego le decimos los que nos dedicamos a eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? La autoridad dice, a ver, ¿tienes un aumento patrimonial? Sí. Entonces, al tener un aumento patrimonial, tienes un ingreso. Ese ingreso tú lo dices que es un ingreso que no se debe declarar. Yo digo que sí, en otros ingresos. No lo declaraste y no presentaste declaración de impuestos. Por lo tanto, el no presentar declaración de impuestos es delito. Y ahí es donde te inician la carpeta. No es por la estrategia, es porque tu asesor te dijo que eso no se declaraba porque no era ingreso y al no declararlo, inician la averiguación. Entonces, hay muchos temas de repente que se están haciendo, que se están trabajando y se están manejando. Te adelanto que para esto la Cámara de Diputados en más o menos unas 2 semanas va a abrir inscripciones para un taller que vamos a dar en conjunto con la Procuraduría Fiscal de la Federación. O sea, los expositores somos los de la Cámara y los de la Procu. Tanto directamente el procurador, el doctor Carlos Romero, y los procuradores y los directores generales, vamos a explicar estos temas. Es un taller que precisamente se llama Taller de Formación de Especialistas en compliance de su contratación de personal. Y es para que entiendan, o sea, cómo se está elaborando la parte fiscal. O sea, qué mejor que la misma Procu Fiscal que te diga cómo está armando los temas, ¿no? Otro esquema, planes privados de pensiones. Los planes privados de pensiones, se modificó inclusive la ley hace unos 4 años y te dice claramente que no se pueden dar anticipos a los planes privados de pensiones. No se puede, lo dice tal cual la ley, ¿sí? El problema es el candado. Porque muchas de las empresas que pagan planes privados de pensiones lo que están dando es un anticipo de la pensión. Y eso se llama pago de riesgo contingente. No puedes pagar riesgos contingentes, no puedes pagar exento algo que no sabes si va a suceder, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Lo que la ley de pensiones dice es que en estos planes privados de pensiones, lo que la entidad que da la pensión, o sea, la empresa que da este plan privado, tiene que manifestar bajo protesta decir verdad que no está dando anticipos. Entonces ellos dicen, no, yo no he dado ningún anticipo. Y les vuelven a renovar su registro. Pero en la vida real sí lo hacen y eso es simulación. Inclusive, y te lo cuento, la burra no era arisca, le hicieron, ¿no? Hay varios despachos, algunos están ahí en el sureste del país que se tienen perfectamente localizados. En un estado, no te digo cuál, pero empieza con O y acaba con A y venden queso y chapulines, en los cuales... ¿Mezcal? Eso es muy bueno. Ahí te acepto uno. Dentro de los cuales, inclusive, el tema es que la ley se cambió por ellos, o sea, específicamente por esa firma se cambió. Ojo, no estoy diciendo que los planes privados de pensiones son malos, no lo estoy diciendo, ni tampoco los asimilados. Lo que estoy diciendo es que hay una estrategia de abuso y de simulación, que es lo que se quiere evitar, ¿sale? Ahora, esto me da para entrar al otro tema rápidamente. Cuando existen estos criterios no vinculativos, que todo esto que te cuento, el SAT ya lo sabe y hay un criterio no vinculativo publicado por el SAT en el Diario Oficial de la Federación, cada empresario toma el riesgo de si sigue haciéndolo o no. O sea, ese es un tema. Pero además, pasó algo curioso. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un mes a partir del 24 para publicar las reglas generales del registro que hace referencia el artículo 15. Subió una versión anticipada a la página de CONAMER y luego la bajó. Pero se hizo pública, se hizo viral esa reforma. Lo que te dice es que las empresas que presten los servicios, es decir, si tú me contratas a mí,
yo tengo que demostrar que tengo las certificaciones, capacitaciones, registros, especialidades o lo que cada disciplina en específico contemple como necesaria para acreditar que soy especializado en el servicio que te estoy prestando. Especializado. Y voy a tener que demostrarlo a la Secretaría del Trabajo. Con eso también se busca que si una empresa es todóloga, pues va a tener que tener 40 registros, 40 certificados de conocer, 40 capacitaciones, personal especializado en todo. O sea, es parte de lo que la Secretaría del Trabajo está estableciendo ahorita. No sabemos si va a quedar así, no lo sabemos. Pero nos vamos a enterar antes del 23. Eso te lo puedo asegurar, porque es el término máximo que tienen para hacerlo. Entonces, el tema de especialización es algo fundamental que va a estar ahí. Ahora, último punto. ¿Qué pasa con los abogados, contadores y demás? Nosotros en realidad no somos servicios especializados. Tendremos que registrarnos. Yo soy de los que dice que no. ¿Por qué? Porque yo no pongo trabajadores míos a tu disposición y tu servicio. Tú contratas mis servicios y yo aquí con mis trabajadores, por ejemplo, digo, para los que no saben, yo soy consultor empresarial. O sea, como les dije, yo estoy en la cámara, pero la cámara no me paga, pues de algo tengo que vivir. Yo soy consultor empresarial, a eso me dedico y de eso vivo, ¿sale? Entonces, yo tengo aquí mi staff de contadores, abogados y demás. Entonces, ¿yo qué hago? Yo entrego una factura. Y esa factura no quiere decir que es un servicio especializado. Lo es en la vida real, pero para efectos del registro no. Porque, ojo, yo a mis trabajadores no los pongo a tu disposición. Tú me pides el servicio y yo ya decido aquí cómo lo hago. Que eso es muy diferente. ¿Sí? Que sería muy diferente a que entonces tú me digas, oye, no tengo director jurídico, mándame a alguien. Ah, pues ahí te lo mando. Ese sí está a tu disposición porque tú le das órdenes directas. ¿Sí? Y tendríamos, o cabe aclarar, si tú dices que no les das órdenes directas, tendrías que demostrar que las doy yo a solicitud tuya, independientemente de que la dependencia económica sea conmigo y no contigo. ¿Sale? No sé si te contesté. Yo creo que sí me contestaste y de hecho resolviste varias dudas, porque seguramente aquí que está Gabriel Béjar y me estoy adelantando a mi buen amigo agente Donal y Máximo Carvajal también, que Alberto se dedica al tema de la agencia, pues alguna duda podrían tener en cuanto a los servicios que prestan dentro de las instalaciones de las empresas vinculados con la explotación de la concesión que el gobierno federal les otorgó. Entonces, desde esta perspectiva, David entendería que pues ellos no tendrían por qué registrarse para subcontratación porque finalmente están prestando un servicio de una persona que pusieron a tu disposición dentro de la instalación, pero está recibiendo instrucciones directas del agente aduanal. ¿Es correcto la forma en la que lo estás planteando? Sí, aquí hay un tema también que te comento. Yo no soy laboralista. Y yo siempre lo digo, yo respeto yo respeto a los colegas que nos dedicamos a distintas ramas. Pero en la mayoría de los laboralistas que yo he escuchado, diversos foros, todos coinciden en que los que somos contadores, abogados, etcétera, no debemos estar en el registro por el tipo de servicio que prestamos. ¿Por qué? Porque no ponemos a disposición trabajadores, que ese es como el tema. Ahí el punto nodal es ver qué se entiende por el término a disposición, porque así es como lo establece el artículo 12. O sea, en realidad, ese es todo digamos, todo el punto fino del asunto. El término a disposición. Si a disposición es que yo estoy aquí en mi despacho, tú estás en Tijuana, me mandas una consulta y yo se lo asigno a uno de mis abogados, pues no quiere decir que está a disposición tuya, claro, según yo. Sí. Ahora, pero si yo te mando el abogado y adentro de tu empresa para que él haga todo lo que tú le digas y tú me pagas una iguala, ahí podríamos decir tal vez que sí sea a disposición. Es uno de los términos muy interesantes que tenemos que estudiar todavía. Pues está muy interesante el tema de la reforma. Nos resuelves varias dudas y nos dejas otras todavía más grandes. Y aquí me gustaría, David, si me permites, algunos de los panelistas que nos acompañan quieren hacer algún comentario, quieren agregar algún tema o en su caso quisieran felicitarte. El maestro Gabriel Béjar levantó la mano. No sé si quiere hacer algún comentario, don Gabriel. Adelante, por favor. Por favor, primero el doctor Carvajal. Adelante, doctor. Falta la parte fiscal todavía, ¿eh? Falta, entonces dejamos que avance hasta la parte fiscal, doctor Carvajal, o de una vez eche el comentario. Tiene cerrado su micrófono, doctor. Perdón, buenas tardes a todos. Gracias, Gabriel. Yo tengo una reunión que ya me pasé 5 minutos por escuchar a Pete, pero no quería dejar de pasar. En primer lugar, felicitarlo.
extraordinaria la plática. Dice que no es laboralista, que no es fiscalista, que no es constitucionalista. Y la verdad es que es un muy buen abogado en todos los sentidos, que ha estado negando y lo niega porque es una gente sencilla. Gracias. Gracias, no, gracias a ti, David, por los conceptos que vertiste sobre mi persona, muy agradecido, y a Gabriel por haberme permitido ocupar su lugar, y una disculpa a todas y todos, porque tengo que salir y me pierdo la parte fiscal que va a ser muy interesante, pero tendremos oportunidad de verla en la videograbación. Muchas gracias a todos, Daniela, Octavio, y hasta mañana. Muchas gracias, doctor Carvajal. Mañana, doctor. Dame oportunidad nada más porque me están preguntando que dónde pueden ver la grabación, David. Bueno, acabamos de reorganizar el sitio de YouTube de Teles Asociados y de TLC Magazine México. Aquí está transmitiéndose y aquí en estas partes que están las listas de reproducción, ustedes ya pueden encontrarlas por tema. Entonces ya pusimos todos los trueques y toda la información relacionada con operador económico autorizado en una sola lista. No, pusimos también lo que tenga que ver con certificación IVA, tratados comerciales, visita domiciliaria, revisión de gabinete de comprobación, tips en comercio exterior, noticias relevantes y una serie de conferencias que han dado el doctor Carlos Romero, que debe decirle a David que fue mi jefe y fue el que me inició en la parte fiscal hace algo de tiempo. Bueno, pues aquí lo tienen, o por ejemplo Alejandro, que fue el secretario de Aladi, el doctor Rode o el doctor Carvajal. Aquí en esta página o en la de la revista pueden encontrar las grabaciones y también en la tienda donde pueden verlas nuevamente, porque le están pidiendo, David, no tienes una idea, están pidiéndole y pidiéndola. Bueno, ahora sí, un comentario Gabriel Béjar y otro comentario Omar. Adelante, don Gabriel. Sí, buenas tardes. Por ejemplo, como agente aduanal, tenemos nuestra agencia aduanal. Cuando nos solicitan o tenemos que poner el cliente para que tenga la confianza en lo que se está haciendo para una importación, mandamos personal, le llamamos in-house, para el apoyo para la clasificación. Esto es estamos dentro de la prestación de servicios con outsourcing, no estamos fuera. Ok. Bueno, ¿puedo contestar, Octavio? Sí. Claro, por supuesto. Yo le diría lo siguiente, depende mucho, uno, cómo tenga usted contratado a este personal que usted le envía, porque uno de los requisitos es que tienen que ser sus trabajadores, o sea, estar por sueldos y salarios. Si usted, por ejemplo, contrata a estas personas como una prestación de servicios independiente, o es otra empresa, o le dan a usted, por ejemplo, para que usted les pague una factura, pensando que a lo mejor sean personas físicas con actividad empresarial, pues obviamente no es personal de usted, por lo tanto no es su contratación. Para efecto de la Ley Federal del Trabajo, de lo que establece el artículo 12. Por eso es por lo que yo le explicaba que se tiene que ver caso por caso, empresa por empresa. O sea, no es no querer contestar, es que de una o de otra forma sí tenemos que analizar cómo se va dando la relación laboral entre cada uno. Ahora, pensemos que sí son trabajadores de usted, con sueldo y salario. En ese caso, lo que se tendría que ver es que estén a disposición de su cliente. Es decir, si en realidad los trabajadores están dentro de las instalaciones de él, pero no están a disposición de ellos, ¿sí?, sino de usted, entonces en ese caso no se configura el tema de la subcontratación de personal. ¿Por qué? Porque no está el personal a disposición. Ese es como lo hemos concluido, digamos. Inclusive le comento, en la Barra Mexicana de Abogados también estamos trabajando en la elaboración de una guía de compliance, porque este tema se quedó con tan mala definición que estamos tratando como de armar una, derivado de jurisprudencias, de tesis y de la experiencia de los colegas, ¿no? No sé si le contesté. Sí me contestó. Gracias. Al contrario. Gracias, Gabriel. ¿Quieres que te hagan un par de preguntas más o concluyas el tema con la parte fiscal? O tú me digas, yo me tardo unos 15 minutos en explicar la parte fiscal, 10 a 15 no más, porque todo te remite a lo de arriba.
Omar, ¿te parece, Omar, que estás ahí, Omar, ¿no? ¿Te parece que cierre la parte fiscal y haces la pregunta? Adelante. ¿Te late? Digo, para Correcto. tiene 20 minutos más para conversar con nosotros máximo. Entonces, para aprovechar, David, y al final cierras con tu pregunta, ¿va? Entonces sigo con la parte, Por favor. aquí estamos, artículo 4. ¿Qué es el artículo 4 del decreto? Que se refiere al Código Fiscal de la Federación. A ver, nos están modificando el artículo 15D. El 15D dice, no tendrá efecto fiscal de deducción. Ojo, no tendrá efecto fiscal, o sea, ninguno. ¿Ok? No tendrá efecto fiscal de deducción o acreditamiento, respectivamente, según el impuesto que estemos tratando, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal. ¿Por qué se puso esto? Porque puede ser que tú me digas, no es un pago, es otro tipo de contraprestación. No importa, ponle el nombre que quieras. Tuviese una contraprestación, ¿sí? Por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividad con el objeto social y actividad económica preponderante, no tiene efecto fiscal. De aquí se deriva precisamente la famosa consulta administrativa que yo les decía, en la que seguramente muchas de las empresas que Octavio dijo, ¿sí? O sea, ¿y por qué? Y quiero aclarar, no es que sea malo, es que es la forma normal, como él dice, así opera el INEX. Es cierto, así opera. Entonces, muchas de estas empresas tendrán que hacer su consulta. Bueno, es lo que yo sostengo, ¿sale? No quiere decir que sea fuerzas, es lo que yo recomiendo. Hacer su consulta. Espérenme que... Ya. Hacer su consulta precisamente para decir, oye, esta es mi situación concreta, esta es mi relación contractual, este es mi proceso y este es el proceso especializado en el que entran. Pero sí tenemos actividad económica preponderante igual o tenemos objeto social igual. Podemos, y ahí es donde viene la parte de respuesta a la consulta. ¿Qué sucede? Cabe aclarar entonces que dice, no tendrá efecto fiscal de deducción de acreditamiento el pago contraprestación por concepto de subcontratación de personal. Pero ojo, solamente está hablando, ¿sí? De si yo, y claro, esta es otra interpretación cuadrada de David. Solamente es si el CFDI me dice subcontratación de personal. Si el CFDI dice otra cosa, no te aplica el primer párrafo del 15D. ¿Por qué? Porque bajo una aplicación estricta de la norma y con una interpretación que yo considero adecuada, ¿sí? Me dice pago o contraprestación por concepto de subcontratación. No me habla de ninguna otra prestación de servicio, ¿ok? Ahora, el párrafo 2 me dice, tampoco se dará efecto fiscal de deducción o acreditamiento, ¿sí? Al servicio en que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Fíjense un tema muy técnico, si quieren. El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, me voy a ir aquí arriba, me dice, queda prohibida la subcontratación, entendiéndose cuando una persona física o moral proporciona por disposición trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Ya se fijaron que aquí dice trabajadores propios en beneficio de otra, en el 12? En la definición laboral de subcontratación. Y en el artículo 15D, del Código Fiscal de la Federación, que aquí lo tengo, me dice, se ponga personal a disposición del contratante. Viene la pregunta, ¿es lo mismo un trabajador que un personal? La respuesta de muchos es no. Trabajador es un régimen contractual de sueldos y salarios, con ciertos elementos de subordinación, dependencia económica, etc. Personal podría ser cualquier figura jurídica bajo la cual esté contratado. Ese es otro de los temas de discordancia que yo le encuentro en técnica legislativa aquí a la reforma. Aquí sería más fácil que me dijera, proporcione o ponga trabajadores a disposición del contratante, pues ya sé exactamente cuál es la razón laboral. Personal es tan genérico que personal puede ser cualquier cosa, ¿sale? Pero suponemos que se refiere a trabajadores, tomando como referencia la definición del 12, ¿ok? Fracción 1, cuando los trabajadores, y fíjense lo interesante aquí, o sea, pero fíjense, aquí me dice personal, y en las fracciones sí me dice trabajadores. Por eso suponemos que la palabra personal se refiere a trabajadores. ¿Ok? Me dice 1.
Cuando los trabajadores que el contratista proporciona o ponga a disposición, originalmente eran tus trabajadores. Me los pasaste a mí y yo, bajo cualquier figura jurídica, te estoy prestando un servicio. ¿Sí? Y lo peor sería que fuera idéntico al que tú tenías. ¿Sale? O dos, cuando el trabajador que provea o ponga a disposición del contratista abarque la actividad preponderante del contratante. Ojo, aquí no se está yendo al objeto social, se está yendo a actividad preponderante. Y aquí tenemos un tema. Actividad preponderante se refiere a actividad económica preponderante o actividad preponderante del objeto social. Tampoco lo especifica expresamente. Pero vámonos a lo adicional. Yo les diría, como compliance officer de la empresa, yo me fijaría en tres cosas entonces. Objeto social, actividad preponderante y que los trabajadores que me prestan el servicio no hayan sido previamente trabajadores míos. ¿Vale? Ahí tenemos otro elemento de compliance. Bien, para los efectos del primer párrafo de este artículo, sí se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios o ejecución de obra especializada que no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. A ver, aquí viene una parte bien interesante. Cuando yo digo ni, ¿están de acuerdo que son las dos? O sea, es una y la otra también. O sea, son las dos. Entonces, y esto es el último, el tercer párrafo del 15D, ¿sale? Esto es una y. El ni, ¿sí? Es una conjuntiva. Ya se fijaron que arriba, en la Ley Federal del Trabajo, me dice o, no me dice y. Aquí. Ay, Dios, espérenme, ya lo perdí. Aquí está, 13. Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada. Aquí es una o la otra, pero en la parte fiscal es ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque en la parte laboral, a como está redactado el 13, yo podría tener o servicio especializado o ejecución de obra especializada que no forme parte del objeto social ni la actividad económica preponderante. Yo no estoy de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Esto que les estoy diciendo es un criterio que otros colegas han mencionado. Y yo aquí siempre les doy todos los criterios. Ellos te dicen que por ese argumento está mal y se podría ir uno a un tema de legalidad. Yo digo que no, porque aquí finalmente el 15D, para mí sí cuadra con la redacción, porque aquí me dice, no forma parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Y el 13 en la parte de abajo, aquí sí me dice lo mismo. Me dice, y cuando no forme parte del objeto social ni la actividad económica preponderante. De ahí yo sostengo que el compliance officer tiene forzosamente que ver esos dos puntos. O sea, no es uno o el otro. Tienes a fuerzas que revisar el objeto social y los FDIs que se están expidiendo por qué conceptos son. O sea, no nada más es una cosa. Por lo tanto, como una conclusión anticipada, David, ¿sirve de algo cambiar los estatutos sociales? Pues sí y no. No te va a servir de nada si no te fijaste en la actividad económica preponderante y solo te enfocaste en el objeto social. ¿Sale? Tienen que ser los dos forzosamente. Bien, me voy un poco más, más rápido, que esto está muy sencillo. Entonces, el 15... Ay, Dios, espérenme. Aquí hice algo... ¡Ay! Le moví. Ahí está. El 15D, entonces, es lo que me establece. ¿Sale? Bien. Me dice aquí que sí van a ser deducibles siempre y cuando el contratista tenga el registro del artículo 15. Entonces, a ver, David, primer cosa que tengo que determinar es, ¿soy empresa de outsourcing, sí o no? Si la respuesta es sí, es porque a este momento y antes de la reforma, yo prestaba servicios de subcontratación, mi contrato era por servicios de subcontratación y mi factura era por servicios de subcontratación. Entonces, sí soy outsourcing, no cabe duda. ¿Y me tengo que registrar? Sí. 2, no soy outsourcing, soy una empresa de servicios especializados. ¿Ok? ¿Pones trabajadores a disposición del otro? Sí. ¿Ok? ¿Te tienes que registrar? Sí. Pero además, tienes que ver que esos trabajadores no hayan sido trabajadores previamente del anterior y que lo que tú prestas de servicio no forme parte de ¿qué? De la actividad económica preponderante del contratante ni de su objeto social. ¿Ok? Ahora, último requisito.
tienes que entregarle todos los controles y todas las informativas del IMSS, del Infonavit, ¿sí? Tu constancia de inscripción en el registro de la Secretaría del Trabajo, tu pago de impuestos del impuesto sobre la renta y tu pago de impuestos del IVA. ¿Por qué? ¿Con fundamento en qué? Con fundamento en lo que establecen estas dos disposiciones. Te dice lo mismo el 26, que eres responsable solidario. Y aquí te dice que son en el Código Fiscal, que es delito, ¿sí? El utilizar esquema simulado en la prestación de servicios especializados, es de defraudación fiscal equiparada, ¿sí? Utilizar esquemas simulados, fíjense cómo ahí viene la palabra simulado, es bien importante. No es usar esquemas de prestación de servicios, es usar esquemas simulados de prestación de servicio especializado o la ejecución de obra especializada, descrita en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código. Este es de los temas que la Procu va a explicar en el taller que les decía, porque hay que entender qué es la simulación para estos efectos, ¿ok? Bien. ¿Qué más nos dice? Lo demás son las sanciones, que son multas, básicamente, ¿sí? Aquí nos dice que además de lo señalado en el párrafo anterior, cuando se trate de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratante deberá verificar que el contratista tenga el registro del artículo 15 y deberá obtener del contratista copia de la declaración del impuesto al valor agregado, el acuse de recibo del pago del contratante efectuó el pago de la contraprestación del impuesto trasladado y deberá proporcionar copia de la documentación y también la declaración de renta. ¿Cuándo se proporciona? El último día del mes siguiente a aquel en que el contratante efectuó el pago. Si yo te pagué en mayo, pero tienes que dar el último día de junio. Si te pagué en junio, pues el último día de julio, ¿vale? Si no tienes tú como persona que pagaste esos servicios, esas copias de las declaraciones, no puedes hacer deducible o acreditable, depende del impuesto que estemos hablando, el pago que realizaste. Por lo tanto, es muy importante ese calendario de obligaciones. El artículo 10 bis, precisamente de la Ley de Trabajo al Servicio del Estado, habla de que se prohíbe la subcontratación en el gobierno. Los transitorios, básicamente me dice que el decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación, es el día 24, en materia laboral, ¿sale? Los artículos 4, 5 y 6 entran en vigor el 1 de agosto, son los que se refieren a Código Fiscal, Ley de Renta y Ley del IVA, ¿sale? Y el 7º y 8º son los que se refieren a gobierno, esos entran en el ejercicio fiscal 2022. Y dentro de los 30 días naturales, es decir, antes del 23 de mayo, la Secretaría del Trabajo deberá emitir estas disposiciones generales a que se refiere al artículo 15. Es decir, el famoso registro, ¿sale? Entonces, es importante lo que estamos nosotros viendo. Y nos dice que a la fecha de entrada en vigor de este decreto, las personas físicas o morales que prestan servicios de subcontratación deberán obtener el registro de la Secretaría del Trabajo del artículo 15 en 90 días a partir de la publicación, que cuando mucho será el 23 de mayo, que es el famoso registro. ¿Sale? Lo demás, el cuarto es el que nos dice que para la sustitución patronal no es necesario la transmisión de bienes, objetos de la empresa o establecimiento durante los 90 días naturales de la entrada en vigor. Esto es para que las empresas que tienen un outsourcing lo puedan pasar a esos trabajadores a su misma empresa, ¿sí? O los que tienen principalmente un insourcing, no tengan que pasar los activos de una a otra. Y bueno, pues con eso yo concluyo esta charla en materia de compliance de reforma laboral. Espero haberles sido de ayuda, espero no haberlos confundido más de lo que todos estamos. Y agradezco mucho la invitación de Octavio, aquí en Hagamos un Trueque. Y pues yo encantado de poder escuchar sus preguntas y tratar de responderles. Gracias. Doctor, pues muchísimas gracias por esta plática y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, le otorgamos este reconocimiento virtual al doctor David Merino Telles por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Compliance en materia de subcontratación el día 17 de mayo del 2021. Déjame, le tomo foto. Nos deja con miedo. Hay una foto perfecta. Ahorita se lo mandamos también electrónicamente, con mucho gusto. No, hombre, gracias a ustedes. Cuando quieran estoy para servirles.